Vamos a tener la breve meditación de este capítulo 4 del profeta Isaías. Ustedes se percataron, es un capítulo muy pequeño. Y hermanos, de hecho, bien hubiera podido haber comenzado el capítulo 4 en el verso 2, porque lo que encontramos en el primer versículo corresponde a lo que el profeta ha venido hablando acerca del juicio por el pecado de Israel. Y es muy peculiar, hermanos, cuando nosotros estudiamos el libro del profeta Isaías, que lo que nosotros encontramos en los primeros 5 capítulos es realmente una imagen de todo lo que vamos a encontrar en todo el libro del profeta Isaías. Ustedes recordarán los primeros capítulos, cómo el Señor acusa al pueblo de Dios por sus pecados, y cómo el capítulo 3, que nuestro hermano Víctor dio la meditación el domingo pasado, habla acerca de las maldiciones como consecuencia de haber roto el pacto. E incluso nos mencionaba en la similitud que había con el profeta Oseas, de lo que ya habíamos también meditado. Eh, ¿Qué es lo que entonces encontramos en este capítulo 4? Brevemente, encontramos el resultado de esas maldiciones que ya han sido citadas en el capítulo 3, para después encontrar la promesa de restauración que Dios da a su pueblo. De manera amplia, eso vamos a ver en todo el libro, porque encontraremos esta misma estructura conforme avancemos. Acusación por el pecado del pueblo, advertencia del juicio que viene sobre ellos, pero también la manifestación de la misericordia de Dios y de su fidelidad a su pacto por medio de la restauración. Así que eso mismo encontramos de manera muy breve en estos capítulos 5 primeros del profeta Isaías, y en particular en nuestro capítulo 4, el versículo 1, nos habla acerca de estos resultados. Hay una degradación social que ahora encontramos aquí. Ustedes recordarán cómo terminó el capítulo 3 diciéndonos cómo los varones, los hombres, estarán yendo a la guerra. Y el versículo 1 nos dice que echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Aquí vemos cómo las consecuencias del pecado han degradado por completo la voluntad de Dios para su pueblo, porque ahora en esta sociedad los hombres están escaseando. Y el rol de los hombres y el rol de las mujeres ya no puede ser conformado a la voluntad de Dios, sino que ahora vemos que las mujeres incluso están diciendo: nosotras nos mantendremos por nosotras mismas con tal de que un hombre tan solo nos dé descendencia. Ya no hay más hombres en medio de nosotros. Ya nuestras familias no pueden dar descendencia. Desaparecerán nuestras familias. Y ustedes saben qué importante era esto en el antiguo pacto. Lo contrario era una evidencia de que el Señor estaba obrando juicio sobre su pueblo. Y aquí vemos incluso 7 mujeres prácticamente peleándose por un hombre. Y vemos esta degradación tan terrible de la sociedad del antiguo pacto, que es consecuencia de sus pecados. Pero nuestro capítulo 4 no nada más habla de eso. Habla también acerca de la purificación y la restauración del pueblo de Dios. Nos dice: y en aquel tiempo, esta frase que constantemente es repetida en los profetas, sean mayores o profetas menores, y que apuntan hacia un futuro delante de ellos. No necesariamente únicamente un futuro escatológico, no únicamente un futuro final,
sino un futuro adelante de ellos. ¿Por qué sabemos esto? Porque nosotros escuchamos de los apóstoles utilizando estas mismas expresiones, diciendo en el libro de los Hechos, como los profetas anunciaron en aquel tiempo, el cumplimiento ha llegado. Así que vemos que existe un cumplimiento parcial y un cumplimiento mayor según la interpretación apostólica de las palabras de los profetas. Y el profeta está diciendo, y en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Esta expresión del renuevo de la casa de David o el renuevo de la familia de David es una expresión que Isaías va a utilizar constantemente para hablar acerca de la restauración que Dios ha prometido desde el establecimiento del pacto y que constantemente le ha sido recordada al pueblo de Dios. Él habla aquí en esta sección de un renuevo que traería purificación y santificación. De hecho, hermanos, es muy particular que estos dos temas son repetidos en los profetas. No podemos hablar de la santificación sin la purificación ceremonial que tipificaba lo que el Señor los estaba llamando a ser un pueblo santo. Ustedes recordarán incluso en el pueblo posexilio, una vez que ellos son llevados, cómo Ageo habla acerca de esto, cómo se contaminan y cómo pueden ser purificados para entonces ser un pueblo santificado. Pero es muy, muy importante mirar aquí la importancia que tenía el pueblo del antiguo pacto a ser purificado y santificado con un propósito, hermanos. Vean el versículo 5, y creará Jehová sobre todo toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. De hecho, capítulo 4 dice, versículo 4 dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y lave la sangre de Jerusalén de en medio de ellas con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Si ustedes ven la continuidad de estos pequeños versículos, lo que el profeta está diciendo, vendrá el renuevo, traerá purificación, habrá santificación y entonces tendremos un refugio para el juicio de Dios. Y hermanos, este refugio, en base a lo que el profeta estará anunciando, no es sino la morada de Dios nuevamente en medio de su pueblo, donde su pueblo puede refugiarse. Pero para que esto ocurriera, ellos tenían que ser purificados y santificados de sus pecados. Y hermanos, con eso quiero llevarlos a meditar en nuestro Señor Jesucristo. Porque precisamente, hermanos, esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo que ha comenzado pero no ha sido consumado en su totalidad. ¿Qué quiero decir esta mañana con esto? Para que nuestros afectos sigan adorando a nuestro Señor que está presente en medio de nosotros. Que esta promesa que constantemente fue anunciada por los profetas para el pueblo de Dios ya ha comenzado. Nuestro Señor Jesucristo ya ha venido, precisamente el renuevo esperado ha venido para que el pueblo de Dios pueda ser purificado y santificado para adorar a Dios. Ahora, el pueblo de Dios que ha visto el cumplimiento de esta promesa, no en su totalidad, pero sí en su inicio, que ha sido inaugurado por el Señor Jesucristo, ahora tú y yo tenemos muchas razones para seguir adorando a nuestro Señor. Porque es verdad, también nosotros seguimos luchando
con el pecado como el pueblo del Antiguo Testamento. Pero quiero decirte algo. La purificación y la santificación del pueblo de Dios ya ha sido dada y ha sido hecha una vez y para siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no significa que tú y yo no pecamos. Eso no significa tampoco que no vamos a pecar, ni que venceremos en su totalidad en esta vida el pecado que aún mora en nosotros. Eso significa, hermanos, que ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos una esperanza más clara de lo que también estos creyentes anhelaban. Un momento cuando esto sea perfecto. Tú y yo ahora gozamos de estos beneficios redentores que son claramente visibles por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no ha sido plenamente consumado y aún anhelamos la plena consumación cuando el pecado ya no sea un problema más para nosotros, tú y yo debemos de adorar esta mañana a nuestro Cristo, porque la purificación y la santificación del pueblo de Dios ya ha sido posible por medio de la sangre de Jesucristo. Y hermanos, como iglesia de Cristo, tenemos mucho por lo cual gozarnos esta mañana. Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera hecho posible esto, créanme, hermanos, que entonces no tendríamos ninguna esperanza para estar delante de un Dios santísimo. Así que sigamos adorando a nuestro Señor con nuestro corazón, entendiendo, hermanos, que esta purificación y santificación ha comenzado, pero que aún tenemos una esperanza mayor. El día del Señor debe de ser un recordatorio para todos nosotros de que aún anhelamos el día en que el Señor venga y que todas las cosas sean hechas nuevas y que no vamos a volver a luchar contra el pecado, porque nuestro Señor victorioso vendrá y tendremos cuerpos glorificados para adorarle. Así que adoremos al Señor por lo que Él ya ha hecho y con la esperanza de un día poder estar con Él, hermanos.